Si tuviésemos ese tipo de preso y no consiguiéramos extraerle información y al cabo de unos cuantos días hubiese un ataque que matase a cientos o miles de personas en los Estados Unidos, todo el mundo se giraría y nos diría: ¿por qué no nos protegéis? ¿Por qué habéis fallado? Dejar de usar ciertos métodos tiene sus consecuencias, pero creo que deberían permitir los juegos mentales y los engaños. Creo que, como estadounidenses, no deberíamos recurrir a la coacción física por varios motivos, ya que debemos ser fieles a nuestros principios. Debemos respetar nuestros valores. Si luchamos contra el terrorismo usando los métodos de los terroristas, ¿qué habremos conseguido? La solución es prohibir el uso de cualquier coacción o tortura. Pero en ciertas circunstancias, el interrogador se enfrenta a un gran dilema moral. ¿Qué hace si se encuentra con un hombre que posee información que podría salvar muchas vidas? Si obedece la ley, puede que la consecuencia sea la muerte de mucha gente inocente, o puede asumir la responsabilidad de violar la ley y, como consecuencia, enfrentarse a un proceso judicial y a una pena por haber violado la ley. Entonces pienso, estos son los hechos que tengo a mi disposición, esta es mi opinión, creo que esto es lo que debemos hacer. No pueden recurrir a la necesidad como modo de defensa y que sea el juez quien decida si era razonable violar la ley para evitar una catástrofe. La verdad es que ha habido una violación de la ley y esos hombres no tienen ninguna licencia que les permita abusar de la gente con el objetivo de evitar una catástrofe. Debes aceptar las consecuencias de tus actos. Si vas a romper tu pacto con el ejército y con el pueblo estadounidense, será mejor que tengas un buen motivo para hacerlo. Es muy importante colocar esa responsabilidad sobre la espalda de los interrogadores. Si escogen violar la ley y usar técnicas de coacción, deberán tener una buena excusa para hacerlo. Esa excusa deberá ser lo bastante buena como para que justifique sus actos y no acaben echando su carrera por la borda. O peor aún, acaben en la cárcel por haber violado la ley. Creo que es el único modo de controlarlo y creo que es el modo adecuado de tratar el problema. Independientemente de la decisión del interrogador, hay una gran parte de la historia que el pueblo estadounidense nunca sabrá. La guerra contra el terrorismo es una guerra de información. Así que creo que a largo plazo, lo más adecuado es esconderse del ojo público. Lo mejor en las operaciones antiterroristas es operar por debajo del radar. Así, si consigues el objetivo, no sale a la luz. A medida que vaya pasando el tiempo, se irá mejorando el modo de tratar a las personas que se capturan. Y sobre todo se mejorará la manera de manipular la información pública sobre los arrestos. Es evidente que la falta de información es tan valiosa como la información siempre y cuando se sepa tratar. Tenemos que hacer todo lo posible para estimular su ignorancia y actuar en base a ello. En la guerra psicológica, el impacto de las operaciones informativas suele ser muy profundo. Los chicos malos prestan mucha atención a la actualidad. Controlaremos todos los aspectos del arresto de sospechosos y del interrogatorio. Desde cómo tratar a esa persona que tenemos bajo custodia hasta qué tipo de información queremos hacer pública. Quizá hacer pública cierta información nos dé algo de ventaja, porque podemos desvelar algún hecho o crear un escenario. De forma inevitable. Quizás nos interese hacer publicidad sobre el arresto de alguien que en realidad no ha sido arrestado. En otras palabras, hay que manipular un poco el campo de juego. En la guerra contra el terrorismo no hay reglas. ¿Qué insensato establecería unas reglas? ¿Normas? ¿Tenemos que luchar contra el terrorismo con reglas? Es una contradicción. Lo más importante es que estamos trabajando sobre un campo de batalla totalmente distinto al que la población conoce. Ganar la guerra contra el terrorismo significa interrogatorios y procesos de captura. Ese es el único modo. No la ganaremos en el campo de batalla, como en Irak, sino participando en unos escenarios completamente diferentes y repartidos por todo el mundo. Los estadounidenses tienen que entender lo siguiente. Si quieres respuestas y envías a soldados estadounidenses a conseguirlas, bueno, quizás no te guste saber cómo las han conseguido. Porque no es un juego limpio, es un mundo sucio. Estamos luchando contra terroristas y no hay reglas. Diría que la gente que hemos capturado o aquellos que capturaremos en el futuro se temen lo peor de nosotros. Y eso es bueno.
El terrorismo es un negocio muy sucio y no se detendrá hasta que no les demostremos que no vale la pena. No hay nada de malo en ser fiel a la moralidad de cada uno y en rechazar el uso de tácticas de coacción para interrogar a alguien. Pero si te enfrentas a un preso silencioso, si estás con un sospechoso que no habla, su silencio se paga con sangre.